Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irá a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante los comensales. Pues todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un poco, no difícil, pero confuso a veces para algunos. Y es la segunda parte del Evangelio que empezamos ayer. Ayer veíamos cómo entra en casa de este fariseo y solo entrar se encuentran con este enfermo. Con el enfermo que veíamos ayer, hoy no hay enfermo. Y el gran problema, ¿se puede curar en sábado? Jesús está yendo a casa de uno de los fariseos principales y lo invitan por ser el predicador de la sinagoga, el rabino. Y ya empezamos mal. Ya decíamos ayer que lo estaban espiando a ver qué encontrar contra él. Y hace aquella pregunta que veíamos, ¿es lícito curar en sábado? Era evidente que para los fariseos y los maestros de la ley, no. Sin embargo, ellos mismos hacían sus excepciones cuando era necesario. Y también nosotros las haríamos. Si hay algo que realmente es importante, que un hijo enfermo, que cualquier problema grave, pues se rompe esa obligación. Bueno, veíamos cómo cura a ese enfermo, cómo era necesario hacerlo así, como también los otros lo harían si hubiese un problema grave. Y después de todo esto viene el Evangelio de hoy. Están allí, llega el momento de sentarse, o, bueno, más que sentarse, se medio estiraban en los bancos, y la gente va buscando los primeros puestos. Se nota aquí que es una comida de bastante gente. Este hombre es rico, está en una habitación grande que da a la puerta de la casa, que pueden entrar para verlos, que es una comida para hacerse ver. Esa era la mentalidad de los que invitaban. Y parte de los invitados lo mismo, eran de estos que quieren hacerse ver. Quieren ocupar los primeros lugares, que los aprecien, que quieren figurar. Ahí está el gran problema. Y entonces, viendo esto, que con los convidados escogían los primeros puestos, les pone esta parábola. No te sientes en el puesto principal cuando vayas a una boda, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Aquí, claro, hoy eso ya no pasa, porque en las bodas ya te ponen donde te has de sentar, con lo cual ese problema se acaba en las bodas. Pero en el fondo dice aquí que es una parábola. Y como parábola, la boda en la parábola, ¿qué significa? El reino de Dios. Ante Dios, no te creas importante, no vayas a buscar los primeros puestos. Has de ser humilde, porque además si no, no entras. Esa humildad de la cual también hace acopio San Carlos Borromeo. Sabéis que San Carlos Borromeo tenía todos los papeles para ser el desastre más desastre del mundo. Porque eran épocas donde los papas eran muy raros,
y su tío era el Papa. Y el tío escoge al sobrino, al nepote, esto es nepotismo, y lo hace cardenal siendo joven, con 18 años. No sé si llegaba a los 18 años. Y lo hace secretario de Estado, el administrador en el fondo de lo que era la Santa Sede. Y a los 20 y pocos años lo hace cardenal de Milán, pero viviendo en Roma. Y le pide que participe, él se niega, pero el Papa le pide que participe en los fastos paganos, que se comporte, que se libere de tonterías, que haga como los demás, que sea un bala perdida. No lo dice así, pero casi. Y él se resiste a estos deseos del Papa, de su tío, hasta que ya no puede más y decide pedirle al Papa que le deje ir y que se vaya, que lo ha hecho obispo de Milán, que se vaya a Milán. Y allí un personaje que ha tenido todo desde muy joven, llegando a los puestos más altos y con influencias, seguro que algunas muy buenas, pero otras bastante malas por parte de la autoridad legítima, resulta que pasa a ser un grandísimo obispo. Por eso en Milán, con todos sus problemas, han tenido grandísimos obispos. El primero, San Ambrosio, que fue enorme obispo. Entre ellos tuvo San Carlos Borromeo, enorme obispo. Uno que no ha sido canonizado, que yo sepa, pero que fue un grandísimo obispo, el cardenal Schuster, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Después, otro obispo que ha llegado a Papa y es santo, que es Pablo VI, obispo también de Milán. Ha tenido grandes obispos y eso se ha notado en la historia. Es verdad que últimamente ha bajado un poco y no es lo mismo, pero había llegado a ser la gran diócesis de Italia a nivel cristiana, la que tenía más seminaristas en toda Italia, la que estaba mejor organizada a nivel religioso, era la gran diócesis y cristiana. Es verdad que todo eso, por muchas circunstancias, en los últimos 20 años ha ido bajando, y ahora no es lo que era, ni muchísimo menos. Pero el trabajo que hizo allí fue ímprobo, Carlos Borromeo. Y hay una serie de cosas sobre él que son curiosas. ¿Qué hizo cuando vino la gran peste? Hubo una gran peste estando él de obispo. Y no dijo, mira, cerrémonos en las casas para no contagiarnos, o hagamos como hacían los dirigentes españoles que se largaron de Milán y se fueron, porque era de España en aquella época Milán. Lo que hace es, señores, todos los sacerdotes y religiosos a servicio del pueblo, intensificar los sacramentos y la ayuda como haga falta al servicio de los enfermos, aunque nos toque morir contagiados. Esa era la mentalidad de San Carlos. Era vivir para los demás, vivir para Cristo, que es vivir para los demás. Las dos cosas van juntas. Y eso hace que él fuera realmente humilde al acceso de todos, como lo fue San Ambrosio, el gran obispo que casi empieza con Milán. Aquel gran obispo que lo primero era ser absolutamente humilde al servicio de todos, puerta abierta, cualquiera podía ir a hablar con él, siendo el obispo, y el obispo de esa gran ciudad que era Milán ya en aquellos tiempos, sede del emperador. En los tiempos de San Ambrosio el emperador no estaba en Roma, estuvo en Milán y después se irá a Constantinopla, donde fundará la nueva Roma, Constantinopla. Queremos seguir el Evangelio, el último lugar, no en el sentido como algunos dicen, esto, bueno, claro, ponerte en el último lugar para que te suban, quiere decir pues que ya vas con la idea preconcebida de quedar tú bien. No es en ese sentido que lo dice Jesús, sino lo dice porque realmente el cristiano, cuando aprende a ser humilde, se da cuenta que es el último, aunque no lo sea.
porque el cristiano de verdad sabe bien las dificultades de ser cristiano y las dificultades que tienen los demás. Y no va en plan, aquí estoy yo que soy el bueno, sino aquí estoy yo que he sido misericordiado por Dios, que he recibido misericordia de Él. Que, como decía Santa Teresita, que aunque ella no tenía conciencia de pecado grave, pero sabía que todo eso era pura gracia de Dios, no era mérito propio. Nosotros sabemos que también era mérito propio, pero ella lo veía como lo tenía que ver, que no era mérito propio, sino gracia pura de Dios, que también lo era. Nosotros sabemos que todo lo que seamos es por gracia, no es por mérito. Hay de aquel que desprecia a los demás y se cree superior a los demás. Sabemos muy bien por el Evangelio que superior a todos es Cristo. Y ante Él y ante los demás nos hemos de mostrar humildes, poca cosa, porque somos poco ante Dios en cuanto la distancia es inmensa, pero somos mucho para Dios en cuanto amados del todo hasta su muerte en la cruz.